Patagonia volando, 10,9, con un buen mate en la mano. Yo me tomé un Patagonia Blend, un buen café, así que me estaba tomando un buen mate ahora, con 7, casi 8 grados en la ciudad de Punta Arenas, similar temperatura para toda la Patagonia, 10,9 en Magallanes, 9,9 en Chile. ¿Cómo está, diputado Gabriel Boric? Buenos días. ¿Cómo estás, Mauro? Envidiándote un poquito porque se me perdió el matero. Oh, pues, mate amargo esto, ¿no? Sin azúcar. Sí, ¿no? Triste, sí, amargo, por supuesto. Amargo. Ya, muy bien. Bueno, va a tener que, alguien le regalará un matero, pues. Debe tener ahí alguien que la pueda regalar. Espero poder volver pronto, porque ahora como no se puede ir, y no, con cordón sanitario. Así es. Sí. ¿De cuándo que no viene finalmente? Desde que partió la cuarentena, ¿no? Desde marzo ya. Ajá. Porque harto rato porque cuando el primer contacto cercano que yo tuve con una persona que había estado cerca de alguien infectado fue con Giorgio, que en Valparaíso muchas veces nos quedamos juntos, y Giorgio había estado junto con la ministra de Salud de España unos días antes, que dio positivo el coronavirus. Entonces, antes de que estallara en Magallanes, me pareció una irresponsabilidad viajar ante la eventualidad. Imagínate, me pasaba lo que le pasó a este tipo de Temuco, que se fue a Temuco sin esperar los resultados y iniciaba un foco de contagio. Entonces preferí ser cauto en eso. Afortunadamente no pasó nada, pero bueno, seguimos trabajando intensamente por la región en todos los frentes. O sea, ¿usted se hizo el examen en algún momento o solamente guardó cuarentena? No, yo guardé cuarentena. El que se lo hizo fue Giorgio, y Giorgio salió negativo. Ya, y esperar qué pasaba con Jackson para ver si había que hacer o no examen, etcétera, entiendo. Claro, y ahí después la cuestión se desató, entonces ahí ya no tenía sentido el estar presencialmente, sino que trabajar en coordinación con las autoridades. Vamos a entrar en materia respecto de la propuesta de renta básica de emergencia para ir a ayuda de trabajadores informales, porque todos están esperando hace bastante rato qué va a pasar con los trabajadores informales, los del día a día, los honorarios, etcétera. ¿De qué trata esta propuesta de renta básica de emergencia, diputado? Mira, nosotros desde el Frente Amplio hicimos una propuesta primero a la oposición y después se la entregamos al gobierno. Yo se la mandé personalmente al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Una propuesta que consiste en una renta básica de emergencia de 300.000 pesos por persona y que llegue, en el caso de familias de 4 personas, a 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque la propuesta que ha hecho el gobierno hoy día se parece demasiado al bono COVID que anunciaron antes, en donde son 50.000 pesos por carga familiar, lo cual es absolutamente insuficiente para vivir en el caso de los informales, honorarios, empleadas de casa particular, independientes, cesantes previo a la declaración del estado de catástrofe, etcétera. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es una inyección de liquidez mucho mayor a las familias para que puedan pasar este momento que es realmente difícil. Y para que la gente se imagine de qué estamos hablando, en Magallanes todos han ido a la Feria de la Lorca, en Punta Arenas han ido a la Feria de la Lorca. Por ejemplo, las tías que venden los milcaos cruzando el puente que une la Lorca, la población de la Lorca con ríos patagónicos. Ahí hay una casita donde las tías cocinan unos milcaos exquisitos. Ellas son trabajadores informales, venden el milcao exquisito a Luca, pero hoy día no están teniendo ingresos porque no hay feria, o están teniendo muy pocos ingresos porque seguramente deben estar haciendo algo con las vecinas. Pero ¿qué pasa con ellas? El Estado en este momento no las está ayudando. Y el bono que se está entregando, el bono COVID, es absolutamente insuficiente. Entonces lo que nosotros proponemos es justamente esta renta básica de emergencia de 300.000 pesos, que la idea es que se acerque al ingreso mínimo garantizado, que hoy día está en los 350.000 pesos mientras dure la pandemia. Y eso permitiría un alivio importante a las familias. Ahora, la pregunta inmediata es cómo se financia. ¿Y qué es lo que argumentamos nosotros? Hoy día el Estado chileno tiene una deuda pública del 8% del producto.
Eso es una deuda baja en comparación internacional, por cierto, con Latinoamérica, pero también con los países de la OCDE, lo que nos da condiciones preferentes para poder endeudarnos. ¿Cómo se paga después de esa deuda? Porque este momento, creemos nosotros, esto no lo digo solo yo, sino que lo hemos conversado con economistas. Yo voy a tener un foro, por ejemplo, ahora dentro de poco con Andrés Velasco, que también lo ha planteado, con economistas que no son necesariamente de izquierda, que están planteando cuestiones similares, y esto después hay que financiarlo con un sistema impositivo que sea más progresivo que el que tenemos ahora. Hoy día el sistema de recaudación de impuestos que tenemos en Chile es de carácter regresivo, porque cerca del 50% de lo que se recauda es a través del IVA, que es el impuesto al consumo, que es el que pagan principalmente los que no tienen capacidad de ahorro, o sea, las familias más vulnerables de Chile. Entonces, hay espacio para hacer cambios en la redistribución de la riqueza en el país, pero esa es una discusión posterior. Hoy día es el momento en que el Estado se ponga la mano al bolsillo por justamente los que más lo necesitan. Y además, quiero insistir en esto, estamos insistiendo con el gobierno en el tema de la Operación Renta 2020, quienes boletean y que se han visto tremendamente damnificados porque muchos trabajos se han cortado sencillamente, requieren que se le devuelvan las cotizaciones y sin por eso perder la posibilidad de acceder a la seguridad social. Entonces, esto se lo hemos planteado insistentemente al ministro de Hacienda, vamos a seguir trabajando en ello. Desgraciadamente ha habido una negativa del gobierno para esto, pero creemos que el Estado tiene que hacer más para inyectar liquidez a las familias en este momento difícil. Bueno, si no es esa, que es la propuesta que ustedes están planteando, ¿qué otra alternativa hay? Porque el gobierno ha dicho desde hace una semana, en los próximos días vamos a vamos a proponer algo. ¿Se sabe algo de lo que propondría el Ejecutivo? Es incierto, porque dijeron que iban a presentar un proyecto de ley el día de ayer, el miércoles, y hasta el día de ayer no había sido ingresado nada a la Cámara. Habían hablado de un proyecto de $2.000 millones, que sería, y lo que habían dicho en términos generales, es que eran 260.000 pesos por familia, pero esos 260.000 pesos por familia en una familia de 5 personas es menos de 50.000 pesos por carga familiar, lo que es exactamente igual al bono COVID que anunciaron al principio de la crisis. Entonces no es una innovación mayor, y por lo tanto nosotros lo que le estamos planteando es que eso es insuficiente, y en esto quiero ser muy claro, se lo planteamos desde un ánimo colaborativo, porque a mí como diputado, que no soy parte de este gobierno, me interesa que nos vaya bien a todos como chilenos en esta crisis, y por lo tanto no es una cuestión de obstruccionismo el plantear alternativas a la propuesta de gobierno, sino tratar de mejorar para que justamente los chilenos y chilenas puedan tener mejores condiciones para pasar el temporal por el cual está viviendo no solamente nuestro país, sino también en el mundo. ¿Qué va a pasar con los fondos de cesantía de los trabajadores que por estas circunstancias lo van a tener que cobrar ahora, van a tener que vivir los próximos 3 meses con el 70% de sus ingresos financiados por el AFC? Después, ¿qué pasa con los fondos de esos trabajadores en 1, 2, 5, 10 años más, diputados? ¿Se les va a ver absolutamente mermado o el Estado después va a poder reintegrar esos recursos, por decirlo de alguna manera? Lo pregunta mucho la gente. Sí, depende, hay que distinguir dos casos. Uno, la gente que tenga pocos ahorros, porque el fondo de cesantía se creó hace aproximadamente 10 años, no recuerdo la fecha exacta, pero no es un plazo muy largo. Entonces, a quienes se les acabe el ahorro individual antes del término de la crisis, va a poder recurrir de manera indefinida al fondo solidario del seguro de cesantía. Ahora, ¿qué es lo que nosotros desde el Frente Amplio por lo menos estamos diciendo? Es que esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores, porque el fondo de cesantía y en particular el fondo individual se creó con el objetivo de poder capear momentos de desempleo que sean por características que no tengan que ver con una crisis generalizada. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que a partir justamente de una distribución más igualitaria de la riqueza pueda haber una retribución de los fondos individuales de cesantía, de los fondos individuales del seguro de cesantía. Ahora, eso no es lo que está en los planes del gobierno hasta el momento. Va a ser una discusión que seguramente vamos a tener que dar después en el marco de el ciclo electoral que se viene después de la emergencia sanitaria. Pero lo concreto es que a quien se le acabe el fondo individual del seguro de cesantía va a poder seguir accediendo al seguro a través del fondo solidario. Pero en este momento, si alguien agota sus fondos individuales, cuando termine la pandemia, no va a tener fondos individuales en el seguro de cesantía. Ya, va a tener que trabajar un buen tiempo más para que se les vaya colocando recursos a ese fondo.
Hoy día, para que el fondo funcione, en tiempos normales son 6 meses de cotizaciones quienes tienen contrato a plazo fijo y 12 meses de cotizaciones quienes tienen contrato a plazo indefinido. Eso se flexibilizó en el marco de la crisis y no se exige finiquito. Pero una vez termine la crisis sanitaria, seguramente van a volver los requisitos anteriores y por lo tanto, para poder acceder al fondo de cesantía van a tener que tener cerca de un año de cotizaciones de nuevo. Y como justamente el punto importante y por qué nosotros estamos poniéndole tanto énfasis a la necesidad de una renta básica de emergencia, es porque para que la economía se recupere y para que haya este rebote del cual ha hablado el Banco Mundial y el Banco Central acá en Chile, la economía no se tiene que quebrar. Y si logramos que la economía no se quiebre, puede que el 2021 podamos tener un repunte importante y que vuelva efectivamente el empleo, que se recuperen las pymes. Si no logramos eso va a ser mucho más difícil y entonces ahí el fondo de cesantía, el seguro de cesantía, pucha que va a ser necesario y ahí la pelea por restituir los fondos individuales va a ser algo que vamos a dar sin lugar a dudas, bueno, lo vamos a dar en cualquier caso, pero va a ser tremendamente necesario. Ahora, nuestro empeño hoy día está puesto, y lo he conversado con muchas pymes magallánicas, con emprendedores magallánicos, en que podamos proteger a las pymes para que justamente no quiebren y puedan rebotar hacia arriba, como evidentemente, cuando termine esta crisis. Bueno, a propósito de ese efecto rebote, ¿usted cree en ese efecto rebote que se habla para el 2021, que podría Chile llegar a crecer hasta un 5% después de terminada la pandemia? O sea, es que no es una cuestión de fe religiosa, sino yo por lo menos lo que he estudiado y lo que he conversado con diferentes economistas, como esta es una crisis que no es intrínseca de un problema financiero particular, más allá de las críticas que nosotros tengamos al modelo, debiera poder recuperarse una vez eliminado el agente exógeno que la provoca, que en este caso es el coronavirus y el distanciamiento social que impide el flujo normal del comercio. Entonces, el rebote debiera producirse, pero solo si es que logramos que no se quiebre totalmente la economía. Pero hoy día ya hay muchas pymes que están cerrando, hay muchas pymes que están en situaciones, estoy pensando en particular el turismo, el comercio detallista, el mundo de la entretención. Ayer hablaba con un dueño de una productora de eventos y me decía que necesitan que se renueve el convenio marco con el Estado, justamente porque si no van a haber cerca de 40.000 personas que dependen de esto y que hoy día hay eventos que no se están haciendo pero que estaban asegurados antes de la crisis y que finalmente eso les rompe toda la cadena económica del año. Entonces es tremendamente importante que el Estado gaste más. Este es el momento del Estado para endeudarse, este es el momento en que el Estado puede ayudar más a los ciudadanos de lo que lo está haciendo ahora, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo como Frente Amplio, con fuentes serias, responsables y con un endeudamiento que es posible pagar en el mediano plazo. Me escribe José Necul, dirigente de Archipiélago, acá en el sector sur. Sí, hemos hablado con José. Exactamente. Bueno, José me está diciendo que ayer le tocó verificar 24 RUT de diferentes vecinos del sector y ninguno calificaba para el bono. Yo creo que muchos han visto este video de la abuelita de 90 años que estuvo en un matinal, creo que de Mega y con todos llorando en el set. Pero a la vez se puso con la abuelita, tuvo que pasar otro pensionado a regalarle su pensión a la abuelita. ¿Qué pasa con este bono COVID que no llega a todos, diputado? Lo que pasa es que el bono COVID, tal como fue planteado, estaba planteado para el 40% de la población más vulnerable. Y el 40% de la población más vulnerable, en nuestro caso en Magallanes, es bastante escaso. Entonces, porque uno siempre tiende a hacer la comparación respecto a lo que le toca ver, pero Magallanes, independiente de que sea una de las regiones más caras del país en términos de costo de vida, en términos de ingreso, que es como finalmente se mide la FPS, tiene un ingreso comparativamente superior al de otras regiones. Entonces tenemos un problema importante ahí de que hay mucha gente que no accede cuando se focaliza de esta manera. Por eso nosotros le hemos pedido al gobierno ampliar justamente el acceso no solamente al bono COVID, sino en particular a la renta de emergencia que han anunciado, que no sea ni siquiera para un 40 o un 60, sino para todos quienes no tengan acceso al seguro de cesantía. Porque acá la distinción entre alguien que gana 400.000 pesos o 450.000 pesos y que por 50 lucas se queda afuera es un absurdo. Todos tienen que poder tener acceso a liquidez en este momento. Me voy a redes sociales nuevamente. Dos cosas. Mira, la primera, ¿qué pasa con las y los
peluqueras, peluqueros y las peluquerías que están ahogados en deuda. Dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Esa se la dejo ahí votando. Y la otra, respecto de los sueldos de los parlamentarios. ¿Cuándo se va a ver la rebaja del Congreso justamente con un préstamo que es a tasa cero, de interés cero, justamente para poder hacer, digamos, hibernar la empresa y que pueda mantener los salarios, a su vez acogiendo a los funcionarios al seguro de cesantía. Pero mientras dure la cuarentena, en particular en Punta Arenas, que es una necesidad sanitaria y en eso tenemos que ser responsables, no puede funcionar. Y eso es un problema, es doloroso, pero en Punta Arenas en particular, que es la ciudad con más alta tasa de contagio de Chile, por lejos, tenemos que cuidarnos, y eso trae costos, y estamos haciendo todos los esfuerzos porque esos costos sean compensados por parte del Estado, pero pequeñas industrias como estas no pueden funcionar. Respecto al sueldo de los parlamentarios, bueno, esta es una historia larga que he contado muchas veces. Nosotros con Giorgio presentamos este proyecto hace 6 años, después de mucho ninguneo logramos aprobarlo gracias también a la movilización social del 18 de octubre en la Cámara de Diputados. Lo han tramitado y han tratado de frenarlo de diferentes formas, inventando los más recumbirumbicos argumentos. Ahora el gobierno trató de sacar a los ministros y a los subsecretarios de la rebaja, pero finalmente se arrepintieron, y debiera estarse votando durante este mes, en el mes de... ¿A cuánto estamos? Estamos a 23. La próxima semana debiera estarse votando en la Comisión del Senado. Ya está aprobado en la Cámara de Diputados, falta solamente el Senado. ¿Y qué es lo que nosotros hemos dicho con Giorgio? Que tiene que haber una rebaja que sea inmediata de 50% del sueldo. Esto, si ya era necesario antes del 18 de octubre por un tema de sencilla comparación con el resto de los países latinoamericanos y de la OCDE, hoy día es un imperativo ético, y por lo tanto yo espero que ya en el próximo mes esté aprobado este proyecto de ley que presentamos hace 6 años y que todos los años hemos insistido y dado la pelea para que se apruebe. ¿Y cuándo empezaría a correr? ¿En mayo, en junio? ¿El nuevo sueldo? ¿Cuáles son los pasos que vienen, que siguen? Que eso es lo que le interesa a la gente, en rigor. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va eso? ¿No quedó en el olvido del estallido social por allá en el 2019? No, esto ya, mira, acá hay una cosa que voy a aprovechar de meter la puntita, como se dice, porque una de las cosas que se necesita también es cambiar la Constitución para tener un trámite más efectivo de las leyes y tener un Parlamento unicameral que no demore tanto la tramitación de leyes que podrían resolverse de manera mucho más simple. Esto se aprobó primero en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, de la cual soy parte. Sí. Después pasó a la sala de la Cámara de Diputados. Se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados, pero le pusieron indicaciones, o sea, modificaciones. Tuvo que volver a la Comisión de Constitución. De la Comisión de Constitución se aprobó, pasó a la sala de nuevo. En la sala se aprobó, pasó al Senado. En el Senado se aprobó en general en la Comisión de Constitución y después se aprobó en general en la sala, y ahora está en el momento de la discusión en particular de las indicaciones en la Comisión del Senado. Suena un trámite tremendamente engorroso y desde mi punto de vista acá han tratado de frenarlo porque sencillamente muchos que quieren sacarle el poto a la jeringa, pero ya está en un estadio bastante avanzado, debiera votarse durante las próximas semanas en particular, y por lo tanto yo esperaría que aplique para el próximo pago de sueldos de los parlamentarios. ¿Y quién les va a fijar el sueldo, en rigor, al final? ¿Cómo? ¿Quién les va a fijar el sueldo, la dieta? ¿Quién va a decidir cuánto van a ganar? Lo que pasa es que son 2 momentos. Lo que nosotros con Giorgio propusimos es que, a ver, la discusión que se dio es que el sueldo no lo fijen los parlamentarios, sino que una comisión formada por el Servicio Civil, por un integrante del Banco Central, un integrante nombrado por el Ejecutivo y esos 3. Y eso, que haga una revisión también de los altos sueldos del Estado, pero no de los funcionarios de carrera, sino de los cargos políticos. Pero
eso se va a demorar un tiempo. Entonces lo que nosotros dijimos es que mientras esa comisión sesiona y fija un estándar permanente, que exista una rebaja inmediata para parlamentarios, ministros y subsecretarios de un 50%, que además fije un criterio para esta misma comisión respecto del sueldo de parlamentarios, ministros y subsecretarios. Entonces, si es que se aprueba con la indicación que nosotros presentamos, el sueldo de la rebaja del 50% se aplicaría inmediatamente y después la fijación permanente sería a título de esta comisión. Pero lo que yo temo, y esto lo advierto, es que hayan parlamentarios que en el fondo quieran evitar la indicación que presentamos de rebaja del 50% para decir de que en el fondo sea otro organismo el que lo fije y en el fondo seguir poniéndole más trabas para que la pelota no ruede. Nosotros vamos a insistir en esto. Ayer sacamos un nuevo video insistiendo con la rebaja del 50%. Sabemos que la mayoría de la gente está con nosotros en esto. Los sueldos de los parlamentarios no tienen justificación, menos hoy día en Chile cuando la mayoría de la gente está pasándolo mal y viendo restricciones económicas tremendas, y por lo tanto yo espero que los parlamentarios entiendan y tengan un poco de sentido común y de realidad para que esto se apruebe tal como lo presentamos junto con Giorgia. Acá hay gente que dice, el diputado nos manda a los bancos igual como lo hace el gobierno, nos están diciendo lo mismo tanto de un lado como del otro. No estoy hablando del sueldo, porque ya me quedó claro respecto de sino que cuando le preguntaba respecto de peluquerías y otros tantos negocios más, que compartimos ese concepto, que le dice también que hay que esperar ese beneficio, pero también sigue quedando fuera la gente que tiene DICOM, que no está bancarizada, lo que hemos hablado, lo que hablamos la semana pasada también. No, pero sí, lo que hablamos la semana pasada, pero acuérdate que esto yo lo conversé directamente con el ministro Briones. Con el ministro, sí me acuerdo. Con el ministro, y la gente que tenga deudas que no sea con la banca, si puede postular al crédito Fogate. O sea, quienes tengan deudas con casas comerciales o de otro tipo, pueden postular a este crédito con tasa de interés real cero. Ahora, yo entiendo la frustración de la gente que te dice, bueno, me están mandando al banco. Yo no soy yo quien pueda dar otra alternativa, eso es resorte del Ejecutivo, y es justamente parte de las cosas. O sea, acá también en el manejo de esta crisis queda en evidencia que el extremo presidencialismo que tenemos, tanto en materia económica como sanitaria también, como lo hemos vivido en Punta Arenas, muestra que acá tenemos que hacer un cambio estructural también en nuestro país, y yo creo que refuerza el mensaje que teníamos antes de que es necesario cambiar esta Constitución. Diputado, se nos pasó el tiempo volando para variar. Muchas gracias por estos minutos de conversación. Un abrazo, Mauro, que estén muy bien, mucha fuerza a todos, y recordarles, porfa, cuidémonos. En Magallanes la cosa sigue estando complicada. Hoy día seguimos siendo de las ciudades con más infectados per cápita, así que por favor respetemos. Ayer hubo cerca de 6.000, si no me equivoco, 6.000 permisos que se otorgaron. Sigue siendo mucho. Por favor, respetemos la cuarentena y cuidémonos los magallánicos y magallánicas para salir adelante de esto. Un abrazo grande. Diputado, lo último, antes que se vaya, ustedes tienen, porque esto es muy importante para poder hacer un análisis transparente y una buena lectura de lo que está sucediendo a nivel local. Ayer se entregaron cerca de 15.000 permisos por lo que se está diciendo, y hay días con 14, con 13. ¿Ustedes tienen información? 16.000, dije 6.000, sí. Eran 16.000. Mi periodista, la Carlita Ramírez, me mandó el dato exacto en la minuta y me pasé por 10.000. Ustedes tienen yo me imagino que sí tienen la facultad, ustedes pueden pedir el desagregado de los datos, porque, a ver, le explico, ¿cómo saber de que de estos 16.000 permisos, 8.000, por ejemplo, la mitad, son de trabajadores que están obligados a salir, porque la empresa vende, donde trabajan, vende productos esenciales, abastecimiento, alimentación? Perfecto, está todo bien, pero no hay claridad en que esta totalidad de permisos que se entrega diariamente, si están sumados los salvoconductos colectivos, los permisos para ir a trabajar, más lo de pasear la mascota al supermercado, a la farmacia, tercera edad, etcétera. No sé si me entiende, porque por otro lado tampoco... Lo entiendo perfecto, y nosotros pedimos un endurecimiento en los criterios para otorgar los permisos, y de hecho eso hizo que, por ejemplo, se pudieran otorgar solamente 2 permisos a la semana para hacer las compras, pero sí se puede pedir el desagregado por transparencia, el detalle me parece pertinente, y la próxima semana lo podemos conversar ya con los datos sobre la mesa. Eso le encargo a mi equipo. El levantamiento de las empresas también desagregado, medianas, grandes, pequeñas, que están trabajando, porque ahí vamos a saber realmente, vamos a poder hacer un análisis, una lectura transparente de la cantidad de gente que anda en la calle, en qué anda en la calle, porque rigor,
se le reta, se le llama la atención a 16.000 puntarenenses porque salen a la calle, pero no sabemos a qué están saliendo a la calle, o si la mitad está trabajando y la otra mitad lo hace por gusto. ¿Me entiendes? Le dejo esa inquietud para ver si finalmente la autoridad, porque nosotros lo hemos pedido públicamente, nos puede entregar esos datos desagregados por transparencia y para tener más responsabilidad en el análisis. Muchas gracias, diputado. Perfecto, Mauro. Un abrazo grande, saludos a todos quienes están trabajando allá. Que esté muy bien. Chao, buena jornada. Igualmente, chao, chao. 10:33, 8 grados en la capital de la Patagonia chilena. Pausa, ya venimos. TAPSAT, líder en conectividad, 51 años de experiencia.